Ya estamos, presidente. Perfecto. La cuenta, señor secretario, si tenemos. Sí, le decía, señor presidente, que no tenemos cuenta para el día de hoy. Perfecto, perfecto. ¿Quiénes están nuestros invitados hoy día? Sigue don Raúl García, del subsecretario también del CERVEL. Eh, Habíamos quedado pendiente con alguna información sobre la discusión de la autoidentificación. Raúl, si pudiéramos completar esa información. Buenas tardes, presidente. Es un gusto saludarlo y por su intermedio a todos los integrantes de esta comisión mixta, incluyendo autoridades de gobierno, por cierto. Bueno, la verdad, presidente, es que hasta donde llega mi entendimiento, la participación del servicio electoral en relación a este proyecto de ley pudo exponer todas sus consideraciones y reflexiones sobre el mismo. No tenemos mucho más que agregar sobre el particular y solo quedar atento a las eventuales consultas o preguntas que puedan formular los integrantes de la comisión. Creemos que el día de ayer pudimos, y gracias al espacio que se nos permitió y se nos otorgó, hacer ver nuestros comentarios en relación al proyecto. Así es que por nuestra parte, presidente, preferiríamos por el momento ceder el espacio a los honorables para su respectivo debate, preguntas o consultas. Perfecto. Estimados colegas, se ofrece la palabra. Presidente. René. Era Francisco. El senador Buenchumilla, me parece, presidente, que había solicitado la palabra antes. Sí, perdón, Pancho y René. La región de la Araucanía monopolizando estas palabras. Presidente, tal vez sería interesante escuchar al gobierno acerca de cuál es su mirada que tiene sobre esta reforma constitucional. Perfecto. Escuchemos a Carla, pero también René, si tiene algún tema en particular, René. No, yo comparto, presidente, que es importante escuchar al gobierno. Solo para no volver a intervenir, solo decir que proponerle a la comisión que ojalá pudiéramos en esta sesión despachar, aunque sea solo el primer punto que ha estado en debate, que es la autoidentificación, de tal manera que el miércoles, como estábamos citados hasta total despacho, nos quede el número y el carácter supernumerario o no. Es para ir despejando temas. Me parece interesante, René, que nos concentráramos en ese tema por el aspecto metodológico que hicimos el lunes de dividir en sistema electoral, en definitiva autoidentificación, número de escaños y si son supernumerarios o no son supernumerarios. Yo creo que esos eran los tres elementos que discutíamos. ¿Habría acuerdo de poder despachar hoy día al menos este aspecto? Presidente, a mí me parece Leonardo, una buena metodología, pero para poder despacharlo tendríamos que tener indicaciones y no la he visto. Si el senador Canilea, que hizo una propuesta bien concreta, la pudiera materializar en indicación, podríamos evaluarla. Tenemos plazo para redactarla. Mientras tanto, el diputado Zafiro también puede colaborarnos porque ha hecho intervenciones bien precisas. Yo creo que tenemos la mejor voluntad de poder despachar eso y concentrarnos sobre esa discusión, dar ahí el debate. Ministra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los honorables diputados y senadores que están aquí presentes. Nosotros como gobierno, primero agradecer a la comisión mixta. Tenemos mucha confianza en que este va a ser el espacio en el cual podemos encontrar los consensos necesarios para avanzar en pagar finalmente la deuda
más grande que tenemos de representatividad política, que es la representación de los pueblos indígenas, y en ese sentido esperamos que así sea, porque tal cual como ustedes planteaban el día de ayer, se nos acaba el tiempo, y no estamos hablando de la falta de representación en cualquier contexto, ni siquiera en cualquier elección, sino que estamos hablando de que podríamos no tener representación de los pueblos indígenas en la redacción de una nueva constitución, que va a regir probablemente, y así esperamos, los próximos 30, 50 o más años del país, y por lo tanto para nosotros como gobierno esto es muy relevante. Sobre el tema en cuestión, pasando al punto obviamente de la autodeterminación, nosotros como gobierno primero valoramos la disposición que tiene el CERVEL, y ahí a través suyo, presidente, saludar a Raúl García, al respecto de tratar de entregar certeza, ¿no es cierto?, a los votantes y obviamente también a los candidatos, versus obviamente poder entregar facilidades en un proceso que es histórico y además que estamos contra el tiempo y todos lo sabemos. Y nosotros creemos que debemos congeniar lo que es el derecho a la autodeterminación, basado obviamente en la definición, tal cual como decía el senador Galilea, de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas al respecto de lo que se entiende como conciencia de grupo y lo que se entiende como aceptación de grupo, es decir, cómo uno se siente efectivamente parte de una comunidad indígena y cómo la comunidad también lo reconoce como tal. Y es una parte muy importante dentro de los pueblos indígenas y, como le digo, reconocido en los estándares internacionales. Por eso vemos con muy buenos ojos poder avanzar a lo que podría ser esta certeza de la que hablaba el CERVEL al respecto de una suerte de marca que uno pudiera establecer predeterminada en un proceso de unos 60 días, como se hablaba por parte del CERVEL el día de ayer, que nos permitiera hacer la posibilidad de ingresar, quienes están en el padrón CONADI, ingresar, tal vez como decía el senador Galilea, los diferentes apellidos que están reconocidos, 1 o 2 según la ley indígena propiamente tal que nos rige, y abrir un espacio donde se puedan ir las personas que quieren participar. Eso, constituir una suerte de certeza que congenie bien como podríamos decir, preocupación que obviamente tenemos todos de que sea un proceso y además obviamente la posibilidad de que los pueblos indígenas estén obviamente bien representados y puedan tener la finalmente libertad de poder elegir, en el caso por ejemplo de quienes están en el padrón CONADI, entrar en este suerte de registro por sus apellidos, de poder elegir en cuál proceso quieren participar. Y otros también abriendo, elegir antes, obviamente, decidir participar específicamente del proceso, generando ciertas certezas, evitando problemas que vimos en las primarias del domingo pasado, donde tuvimos un porcentaje bien elevado de votos nulos, que se dieron porque efectivamente la ciudadanía no sabía que no debía votar en los 2 votos. Todo eso parece poder irse congeniando en lo que había planteado el día de ayer el senador Galilea, y que yo siento que hay buena disposición de ver si podemos redactar algo en ese tenor, que dé certezas a todos, que finalmente es lo que estamos buscando en la comisión mixta. Al respecto de ese punto en particular, eso es lo que nosotros como gobierno podríamos decir, y tal vez, no sé si el subsecretario Villarreal pudiera complementar algo al respecto de más o menos eso, lo que nosotros como gobierno tendríamos que aportar en esta discusión que los honorables senadores y diputados están dando. Si le parece, presidente, le damos la palabra, si usted lo estima así, al subsecretario. Le dimos la palabra al subsecretario. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. También saludar a todos los senadores, diputados y a Raúl García del CERVEL. Yo creo que efectivamente la ministra lo explicó muy bien frente a la posición también de lo que ha planteado el senador Galilea, y mirando los registros actuales que también cuenta CONADI. Es importante no olvidar que hoy día, de acuerdo a las calidades indígenas que están vigentes, que no es el único registro que tiene CONADI, pero uno de ellos, estamos hablando de más de 1.018.000 personas, 748.000 de ellas son mayores de 18 años de edad, y a su vez, lo que hacía referencia a la ministra, efectivamente hoy día existe también un documento de respaldo que identifica los apellidos
mapuches principalmente, que eventualmente también podría uno gestionar algún tipo de información con el registro civil para poder aumentar el número de personas que podrían tener esta marca dentro del padrón general. Por lo tanto, en ese sentido, estar muy disponibles y atentos para poder gestionar toda la información que sea necesario en aras, naturalmente, de poder facilitar el proceso, que es lo que recogemos también y valoramos, ha sido la voluntad de todos los parlamentarios y lo que ha señalado también el día de ayer el CERVEL. Muchas gracias, presidente. Presidente. Sí, adelante. Gracias, presidente. Yo, dos temas. Uno, yo ayer me tuve que retirar antes porque viajaba para acá, estaba en Iquique y no alcancé a escuchar la propuesta del senador Galilea, que me gustaría si la pudiera repetir para conocerla. Y en segundo lugar, con lo que se acaba de decir ahora de los apellidos, me preocupa cómo operaría eso con los pueblos originarios del norte, particularmente, porque entiendo que con los pueblos particular o en especial con los pueblos mapuche es más fácil, pero los apellidos de los aymaras, por decirlo de alguna manera, claro, hay algunos que son comunes, pero hay otros que son aymaras, pero no necesariamente todos. Entonces, ¿cómo hacemos ese cruce para que pudieran estar identificados de esta manera? Por ejemplo, la familia García en Tarapacá es aymara, pero no es la familia García de todo Chile, son ciertos García que son los que están allá. Entonces, no son apellidos que sean de muy fácil identificación en el resto de los pueblos originarios. Y eso quisiera saber cómo en esta propuesta, que lo que he escuchado me parece bien, resuelve un tema, pero no el de todos los pueblos, quisiera ver cómo lo podríamos abordar. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Sí, sí puede el senador Galilea Gracias, presidente. explicar su propuesta. Lo que habíamos, no sé si es propiamente una propuesta, pero una posibilidad de ir arreglando esto, era que tomáramos los datos, las bases de datos que existen y que son fácilmente marcables por el CERVEL dentro de su padrón único nacional. Entonces está todos los datos de la CONADI, que son, entiendo, cerca de 800.000 personas mayores de 18 años, o 700.000 mayores de 18 años. Están también todo este listado de apellidos que no sé si son solo mapuches o si también tienen otros pueblos originarios de este decreto que tiene cerca de 4.000 apellidos y cumpliendo la ley indígena, los que tienen primero o segundo apellido de eso se pueden incorporar y también se pueden marcar. Pero efectivamente todavía faltaría un universo de gente como, no sé, Raúl García, que es de los García Aymaras de Antofagasta a lo mejor. Entonces, que ellos tendrían que tener un plazo de 20 días, 30 días, lo que el CERVEL diga que es razonable para poder hacer, en que si es que por alguna razón no están ni en la CONADI ni en el otro registro, que puedan ser incorporados a través de un proceso fácil, diciendo yo soy hijo de eso y tengo, en fin, las condiciones básicas y fáciles para corroborar de que son parte de pueblos indígenas. Entonces, a través de estos dos mecanismos que son automáticos y uno que requiere un poco más de trabajo, se podría hacer un esquema bastante fidedigno de pertenencia a pueblos originarios. Eso era un poco lo que estábamos conversando ayer. Y aprovecho, presidente, porque quizá un tema que hoy día podríamos dejar resuelto, es un tema distinto, se lo dejo planteado al tiro, que tiene que ver con la paridad. Hoy día la norma de paridad que tenemos, y le estamos exigiendo también a los pueblos originarios, tiene un problema de que probablemente por el hecho de que todas las candidaturas, así como se están pensando en los pueblos originarios, son uninominales, la regla de la paridad puede traer trastornos muy grandes, porque uno puede estar votando, no sé,
un mapuche de, no sé, de Puerto Saavedra, a lo mejor acumuló una muy buena votación, pero por regla de paridad tiene que entregar su cupo a una mujer mapuche, pero que a lo mejor vivía, que no tenía nada que ver ni con Puerto Saavedra, ni con esas comunidades, ni siquiera pensaba ni parecido al mapuche hombre que tiene que ser su cupo. Y eso podría generar, creo que, graves trastornos en la representatividad de los pueblos originarios que queremos lograr. Van a ser pueblos originarios, pero finalmente se puede producir una distorsión muy grande dentro de ellos. Entonces, es probable que tengamos que hacer una modificación en este sentido y hacer que las postulaciones de los pueblos originarios tengan que ser en lista. Esto creo que no lo conversamos nunca en la comisión nuestra en su momento, pero debieran ser en listas, y en listas que sean obviamente con regla de paridad, cosa de que si alguien tiene que dejar su cargo por ser hombre o por ser mujer, al menos le deje su escaño a una persona que era de su misma lista, porque si no vamos a terminar en un enredo que solo va a terminar perjudicando y haciendo aún más inentendible la manera en que estamos eligiendo a las personas. Entonces, quería plantear este tema, que quizás es el más sencillo de resolver de todos los temas que tenemos que resolver en el tema escaño presidente, por si alguno también ya había reparado en esto, le había puesto atención, a lo mejor el propio gobierno. Hoy día en la tarde algo conversé con el senador Araya sobre este punto, pero creo que es un tema que tenemos que abordar, porque hay que nos cambia la forma de elección de uninominal a por listas. Eso puede tener alguna consecuencia, pero hace que al menos el tema de la paridad se resuelva con mediana sensatez en caso de tener que entregar a alguien algún cupo por razones de sexo. Eso, presidente. Gracias. Gracias, senador. Presidente. Sí, adelante. Sí, presidente. Siendo mujer, probablemente es muy poco políticamente correcto lo que voy a decir, pero hoy día yo creo que ya es difícil, ¿no es cierto?, que logremos, o estamos haciendo todos los esfuerzos para llegar a un acuerdo y que efectivamente, ¿no es cierto?, los pueblos originarios tengan representación en los escaños, en la convención constituyente. Se enreda bastante con el tema de la paridad, sobre todo por la diversidad de pueblos originarios que existen, ¿no es cierto?, a lo largo de nuestro país, y además porque la gran mayoría de ellos, a excepción de dos, que son los mapuches y los aymaras, que eventualmente en ambas indicaciones escogen más de un escaño, todo el resto escoge uno. Sería muy terrible que en el caso de los escaños reservados se obviara el tema de la paridad de género o se buscara una manera distinta, no sé, tal vez la cuota para dar la señal. Es algo que me duele, efectivamente, pero lo propongo no siendo políticamente correcto, siendo además la única mujer, como una manera de la comisión, como lo pongo sobre la mesa como una manera a lo mejor de destrabar esto. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Mire, estimados colegas, y aprovechando que está la ministra Carla Rubilar acá y el subsecretario, el senador, el diputado René Zaffirio hizo una propuesta bien concreta que yo la voy a tomar como parte de la discusión de la sesión de hoy día. Pero seamos claros y precisos, yo le pediría que dejemos de hacer intervenciones retóricas sobre ideas. Nosotros tenemos que votar un texto. Y nosotros somos comisión mixta que tenemos que votar un texto que es el que se va a votar a favor o en contra en la sala.
Entonces, a mí me gustaría, ministra Rubilar, que ustedes presentaran una indicación en este sentido, o quién está planteando una alternativa. Yo no creo en el tema de los apellidos, creo que es una complejidad, creo que es generar una distorsión y poder generar efectivamente una situación grave en materia de concurrencia, cuando se apersona a alguien que quiere votar por el padrón indígena y su nombre no corresponde. Ustedes hacían la referencia de un señor García en el norte. Recordemos que hubo durante mucho tiempo una sistemática y casi incentivo de cambio de nombre, de apellido por producto de discriminaciones. Entonces, yo creo que nosotros no podemos trasladar esa situación a una discusión que en el plano de elección de un constituyente se lleve adelante. Entonces, yo lo que pediría, estimados colegas, porque esto tenemos que despacharlo, si no vamos a votar el proyecto que está vigente y haremos la votación de eso, es concreto. Llevamos ya 1 hora de sesión de esta o 45 minutos de esta sesión, y tenemos que ir dirimiendo alternativas. Padrón autoconvocado, apellido, lista CONADI, busquemos todas las fórmulas y redactémoslo, pero yo pediría, ministra, subsecretario, que la voluntad, inmediatamente René le doy la palabra, lo que pediría es que las voluntades que cada uno expresa no las hagamos en idea. Estamos en instancia, en la penúltima sesión de la comisión mixta de constitución para escaños reservados, y yo lo que voy a insistir es que votemos textos y redacciones, y sobre esa base irá a la sala el informe correspondiente. René Zafiro, tiene la palabra. Gracias, presidente. En esa misma dirección, y como había propuesto la idea de que pudiéramos resolver en esta sesión, aunque fuera solo el tema de la identificación, autoidentificación, en fin, póngase el nombre que quiera, yo quisiera proponer la siguiente indicación. Abro comillas. Los ciudadanos y ciudadanas que participen del proceso de elección de miembros de la Convención Constitucional podrán requerir al presidente de la mesa receptora de sufragios la cédula correspondiente a la elección de miembros indígenas de dicha convención para los efectos de emitir en ella su sufragio en aquellos distritos donde hubiere candidatos indígenas. Cierro comillas. Insisto que es solo para los efectos de resolver el primer tema, presidente. Lo que no sé es a quién enviársela. Me parece muy bien, René. Yo lo que pediría es que se envíe internamente a Ignacio, al secretario de la comisión, o a el abogado ayudante. Veo quién está ahí. Está Marcelo, para que quede registrado con su firma. René, la podemos adherir, y sobre esa base nos pronunciaremos sobre esa votación. Yo le pediría también al senador Galilea, y si el Ejecutivo también, y voy a poner en votación, insisto, no estamos ya convocados a sacar ideas retóricas, tenemos que votar eso, y me parece bien. Si les parece, especialmente que el senador Galilea ha trabajado y argumentado una tesis. Yo estoy en desacuerdo, pero valoro mucho que Rodrigo ha hecho el esfuerzo de construir un modelo, presentarlo, y como presidente las pondré todas en votación y las iremos votando de acuerdo al orden de ingreso. Si quieren, suspendemos 15 minutos la sesión para poder redactarla. Sí, inmediatamente Pancho, inmediatamente Francisco. Y creo que esa es la forma más expedita para poder resolver esta situación. Francisco Buenchumilla. Presidente, no sé si René la pudo mandar directamente, y si no me la puede mandar al WhatsApp, René, y yo se la mando al secretario. Correcto, de inmediato. Ok. Presidente, a mí me parece bien que tenemos que ir resolviendo los temas. Sin embargo, yo creo que tenemos que llegar a un acuerdo global, porque este es un tema que no nos podemos equivocar. Y acá hay temas que son más fáciles y otros temas más complejos. Entonces yo creo que, compartiendo la indicación de René,
Sin embargo, creo que, si usted me permite, quisiera hacer una pequeña mirada global de los temas que a mi juicio tenemos que resolver y que son los controvertidos. En primer lugar está el tema de quién vota, y entonces ahí hablamos del padrón o del sistema de autoidentificación, ese es un tema. Bueno, hay una propuesta de René que va en esa dirección, hay otra propuesta del senador Galilea, ese es un tema. Pero hay otros tres temas más, que es el tema del número de escaños, en que yo entiendo que el gobierno ha estado hablando hace un tiempo atrás de 15 escaños en un principio, y ahí hay una propuesta acá en la comisión de 24, 25, una cosa así. Entonces ese es un tema que también tenemos que resolver. El tercer tema es el tema de los supernumerarios, y el cuarto tema sería algo que ha planteado la senadora Luz Eliana, que respecto del género o respecto por así decirlo, del sistema electoral a que se refería también el senador Galilea. Entonces, lo que yo quiero plantear es que como este es un proyecto de ley bastante sui generis, porque estamos hablando que se relaciona el Estado con entes colectivos, no con ciudadanos independientes, individuales, sino que se está haciendo la posibilidad de que los pueblos como tales participen en este proceso. Entonces, una cosa muy sensible, dada la situación política, en entendido que los pueblos sientan, sus dirigentes sientan, de que este es un proceso que les acomoda y que los sienten como legítimo. Entonces, yo diría que bajo ese punto de vista uno está consultando, y yo puedo adelantar aquí una cierta opinión para despejar ciertas cosas. Por ejemplo, que en materia de supernumerarios o no, la dirigencia indígena ha sido más o menos clara en el sentido de que el problema para ellos no es ser supernumerario o no supernumerario. Ese es un tema que tienen que resolver los partidos políticos, de qué es lo que van a resolver sobre esta materia. A los pueblos indígenas lo que les interesa es saber cuál es el número de constituyentes que van a tener. Por lo tanto, si son 15 o 18 o 20 o 25, les da lo mismo si son supernumerarios o están dentro de los 155. Ese es un problema del gobierno y de los partidos políticos. Entonces yo creo que en esa materia sería bueno que el gobierno y los partidos hicieran una proposición. Parece que tienen abiertos los micrófonos algunos, cuidado. Entonces, para despejar ese punto de los supernumerarios, ese no es tema para el mundo indígena, tenemos que resolverlo nosotros en el mundo político y en el mundo del gobierno. Después, en el tema del sistema electoral, yo le pediría a las senadoras y diputados y diputadas que vieran la proposición de método electoral que presentamos en la indicación y que fue hecha por el académico de la Universidad de Chile, el profesor Salvador Millaleo, de tal manera que está bien construida, y también ahí se trata, estimada senadora Luz, también el tema de la paridad de género. Entonces, de tal manera que lo que quiero decir, que esa indicación fue construida académicamente por el profesor Millaleo. Entonces, yo creo que habría que darle una buena lectura para comprender cabalmente cuál es lo que proponen a partir de los pueblos indígenas, que es lo representativo que él hizo a nombre de las organizaciones, hizo esa indicación, así que habría que darle una vuelta. Entonces, termino, presidente, diciendo que el tema de la proposición del senador Galilea y esto del padrón, yo creo que hay que tener cuidado, porque quiero que me escuche bien la senadora Lugenberger. Mire, y el senador Galilea, le quiero decir lo siguiente respecto de los apellidos. Porque se dice, mire, se sabe quiénes son los apellidos mapuche,
y hay una lista y es todo muy fácil. Pero le quiero decir que el presidente de los mapuches de la UDI y que es el vocero de la UDI en el Comité Político Mapuche de Chile Vamos, se llama Fernando Enrique Rodríguez Ortiz. Él es mapuche. Se llama Fernando Enrique Rodríguez Ortiz. Yo le puedo mandar, si gusta, a la senadora, si no lo tiene, su teléfono. Él está conectado. A lo mejor la senadora lo conoce, probablemente. Lo conozco y he hablado con él. Ya, bueno, él es Rodríguez Ortiz. Yo creo que en ningún listado probablemente va a aparecer como mapuche. Y este ejemplo del presidente de los mapuches de la UDI, que se llama así, Rodríguez Ortiz, yo creo que se multiplica en muchas otras personas a lo largo de Chile, que probablemente su madre o sus abuelos tenían apellido mapuche. Entonces, me parecería a mí que ahí habría que andar con cuidado al respecto. Entonces, presidente, en definitiva, yo lo que le quiero decir que el tema de los supernumerarios lo dejemos para que el gobierno y los partidos resuelvan y que nos aboquemos al padrón, tal como usted señaló, o a la autoidentificación, y después resolvamos también el tema del número. Y quiero adelantar lo siguiente respecto al padrón. Si el número de escaños va a estar supeditado al padrón que se forme, al número que estén en el padrón, el mundo indígena no está de acuerdo, porque para el mundo indígena lo que manda aquí es el censo del 2017. Dice, en esa oportunidad el Estado chileno midió quiénes son indígenas. Y ese documento oficial del Estado chileno dice que el mundo indígena es el 12.8%. Y entonces el 12.8% es lo que corresponde respecto de los 155 convencionales ya aprobados. Si se mantiene el 12.8% y se quiere hacer un padrón, y si ese padrón da 100.000 personas, 500.000 personas, 1 millón de personas, daría lo mismo en la medida que se reconozca que el número no está relacionado con el padrón, sino que el número está relacionado con el censo, que es el 12.8%. Entonces, someter al mundo indígena con la estructura social que existe a lo largo y ancho del territorio, en las montañas, en las cordilleras, en todas las zonas rurales apartadas, en un plazo muy breve, realmente no sería un proceso que diera las garantías de que todo el mundo se va a inscribir por las dificultades que tiene la gente, y si lo vemos también desde el punto de vista social, de la pobreza que existe y de la falta de comunicación con los métodos modernos hoy día de las tecnologías, o de ir ante notarios a inscribirse, es una cosa. Pero si se quiere avanzar en hacer un padrón, yo creo que probablemente ellos no tendrían inconveniente si el padrón fuera una cosa paralela, digamos, por el cual la gente pudiera votar, y el que no esté ahí pudiera votar igualmente por la autoidentificación en la medida que concordemos un número de escaños en relación con el censo del 2017. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Francisco. Sí, adelante. Dos cosas. Yo comparto con usted que nosotros tenemos que ir votando en base a un texto o alguna propuesta, pero como todos muy bien sabemos, este es motivo de reforma constitucional respecto a la cual ni el oficialismo ni la oposición tienen los votos necesarios en ninguna de las dos cámaras, lo que implica necesariamente llegar a un acuerdo. Y parte de ese acuerdo significa que todos vamos a tener que ceder algo y probablemente no vamos a quedar contentos con la solución en pos de cumplir el objetivo, que es que los pueblos originarios tengan escaños reservados para el proceso constituyente. En esa lógica, por lo menos hemos tenido un par de conversaciones con el senador Galilea en orden a tratar de aproximar algún número de escaños reservados respecto de cuántos serían, y dentro de esos escaños reservados, cuántos estarían dentro de los 155 y cuántos serían fuera. Porque en el fondo mi impresión es que eso es lo que tenemos que resolver. ¿Cuántos escaños les vamos a dar a los pueblos originarios? Porque todo lo otro, a mi juicio, pasa a ser relativamente accesorio si no nos ponemos de acuerdo en el número. No tiene ningún sentido que discutamos ahora, por ejemplo, la forma de votación si es que no hay escaños reservados. Entonces, en eso quizá lo que podríamos tratar de sincerar con el Ejecutivo y con el oficialismo es a cuántos escaños estamos disponibles a llegar, cuántos de esos dentro, cuántos fuera,
y a partir de eso ir construyendo un acuerdo, porque por lo menos yo estoy consciente que la propuesta de la cual lleguemos no nos va a dejar contentos, porque bajo ningún punto de vista creo que vamos a llegar a los 24 que eran los que se propusieron originalmente en la Comisión de Constitución del Senado. Lo segundo, respecto del tema de la votación. Yo tiendo a entender parte de los argumentos que se han entregado respecto de que eventualmente se podría influir electoralmente en quienes son electos como constituyentes, especialmente en aquellos pueblos que tengan un menor número de electores. Entonces ahí quizás probablemente podríamos avanzar en alguna fórmula respecto de cómo combinar autodeterminación con una suerte de padrón. Ahora, esto no quiere decir que sea la solución ideal, pero que nos permitiría probablemente destrabar y con esto conseguir parte de los votos de la alianza a fin de poder ir buscando este acuerdo. Lo otro, recordar también que los escaños, independientes del número que sean, yo entiendo que eso fue, que es la base de la conversación, estos se aprueban como un distrito único nacional, ¿no? Van a estar imputados a un distrito determinado. Y a partir de eso después hay que construir la fórmula, en el caso de que sean dentro de la Convención Constitucional, respecto de cuáles distritos se le van a restar estos escaños. Eso, presidente, yo lo que trataría de ver que pudiéramos conversar con el gobierno, con los senadores y diputados oficialistas, a cuánto estamos dispuestos a avanzar en escaños reservados, porque eso, a mi juicio, va a destrabar la discusión, si no podemos seguir, como usted muy bien lo dice, en esta discusión retórica y todo, podremos dar argumentos a favor y en contra, quizás hasta el próximo año, pero como la idea es darle una salida a los pueblos originarios que puedan tener escaños reservados, podemos avanzar en esa conversación y a partir de eso poder construir el resto de los acuerdos. Porque yo creo que esa es la base de cualquier votación que hagamos. Eso, presidente. Gracias, Pedro, pero sobre la misma base, me parece bien que vayamos precisando, pero es clave y el diputado Zafirio ha hecho una propuesta, independiente si son 24, 25, 10, 12, los números que sean, tenemos que tener un padrón. Y el padrón, para si son muchos o son pocos, si están dentro o están fuera, te establece un criterio. Entonces, yo lo que pediría es que nos concentráramos en esta discusión. Hay una propuesta, yo le voy a pedir al secretario que lea la propuesta que viene desde la sala del Senado y la propuesta del diputado Zafirio y resolvamos esto, partamos resolviendo esto. Si nos podemos generar el propósito de resolver esto en esta sesión, se facilita tremendamente los otros aspectos que ha agregado, ilustrado bien Francisco y René. Me pidió la palabra Matías y Rodrigo Galilea. Muchas gracias, presidente. No, muy simple, reiterar lo que señalamos el día de ayer. Si hay algo que ha dejado claro el CERVEL es la imposibilidad de conformar un padrón especial. Entonces, yo creo que más bien lo que tenemos que definir es si van a insistir algunos en conformar un padrón que el propio CERVEL ha dicho que es materialmente imposible, o derechamente la Comisión va a optar por la opción de la autoidentificación. Yo, como cuestión de procedimiento, y no quiero reiterar todo el debate que se ha hecho, sugiero que nos aboquemos a eso. Y después podamos definir si es que la opción mayoritaria es por un padrón. Bueno, discutamos cómo se va a conformar, cuáles son las propuestas y cómo se piensa materializar. O, por el contrario, si la opción es la autoidentificación, que más bien conversemos y podamos acordar una fórmula de cómo se va a materializar aquella opción. Gracias, presidente. Rodrigo. Presidente, yo creo que sería un error entrar a votar hoy día cualquier cosa, porque aquí, tal como decía el senador Buenchumilla, tenemos que encontrar... Vuelvo atrás. Creo que sería un error votar cualquier tipo de propuesta hoy, porque tal como decía el senador Buenchumilla, aquí tenemos que acordar la globalidad del tema. Si es que votamos algo hoy, sea cual sea el resultado de esa votación, después se va a requerir unanimidad eventualmente para volver a abrir esa misma temática, y si no es consistente con lo que resolvemos en las demás cosas, nos vamos a ver metidos en un problema. Entonces, yo creo que aquí, aunque suene a veces discurso retórico, como usted dijo, yo creo que es bueno seguir
conversando, ver puntos de vista de distintos temas, darnos un espacio entre hoy día en la noche, mañana en la mañana, seguiremos conversando y llegar, ojalá, con textos razonablemente bien concordados mañana a través de indicaciones a esta comisión, cosa de eventualmente aprobar algo consistente y no que por apurar una votación hoy día nos pillemos los dedos y mañana cualquier persona no quiere reabrir una votación y se cae todo un buen acuerdo que podamos construir en las próximas horas. Así que yo quería que tomara en cuenta esa opinión, señor presidente. Gracias. Gracias, Rodrigo. Yo tengo la mejor disposición, pero, insisto, yo soy extremadamente práctico para llevar adelante. Si nosotros no llegamos con acuerdos y con posibilidad, mañana podemos tener una sesión eterna en que no se pueda resolver. René Zaffirio presentó una propuesta, me parece bien, si quieren la discutimos, la consensuamos, quizás no la votemos, recojo lo que dice Rodrigo, pero tenemos que zanjar la discusión. Y yo, perdonen que insista con el gobierno. Estamos llenos de buenas ideas, pero el gobierno tiene el impulso legislativo en varios temas. Yo agradezco enormemente al senador Galilea, a la senadora Luce Bensberger, que han manifestado posiciones, propuestas, en muchas no coincidimos, pero las manifiestan. Francisco Buenchumilla también, y Pedro Araya, hablo por la comisión del Senado, lo plantearon. Y René está planteando también un proyecto, una indicación que la discutiremos en su mérito y si tiene orilla o si es corregible. Pero creo que ya no estamos para teorías, digamos, estamos para votar textos. Me pedía, René, antes la palabra el secretario. Gracias, señor presidente. Lo que pasa es que el senador don Francisco Buenchumilla me ha enviado un documento, una declaración pública a los pueblos indígenas, Poder Ejecutivo y Legislativo, que ha sido suscrita por la Asociación Nacional de Funcionarios de la CONADI, ANFUCO, frente al proceso legislativo de escaños para la Convención Constituyente. Me ha pedido el senador don Francisco Buenchumilla, si es posible, dar lectura a esta comunicación. No tengo ningún problema, pero si aporta en la discusión, estimado, es que insisto, si todos argumentamos en función si está claro lo que tenemos que hacer y el texto, yo insisto y reitero, votemos textos. De la lectura no hay ningún problema, pero si eso aporta para dilucidar una discusión, perfecto. Adelante, secretario. Gracias, presidente. La comunicación que me ha enviado el senador don Francisco Buenchumilla dice lo siguiente. Declaración pública a los pueblos indígenas, Poder Ejecutivo y Legislativo, 25 escaños indígenas, supernumerarios con paridad y votación por autoidentificación. La Asociación Nacional de Funcionarios de CONADI, ANFUCO, frente al proceso legislativo de escaños para la Convención Constituyente y una nueva Constitución, expone lo siguiente. Reconocemos un Chile plurinacional. Este concepto de plurinacionalidad se viene empleando en dos sentidos. Primero, para describir la composición originalmente diversa de Chile y segundo, como argumento para el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas en Chile. La legislación indígena chilena aún no adecúa la norma establecida en la ley número 19.253 de etnia a lo establecido en el convenio 169 que se refiere a pueblos indígenas, a saber, Mapuche, Aymara, Rapanui, Atacameño, Quechua, Collas, Diaguita, Chango, Cahuáscar, Yamana, y existe proceso legislativo en curso por el reconocimiento del pueblo Selknam. 2. Legislar sobre escaños reservados para indígenas según proporcionalidad demográfica. El Estado chileno debe avanzar al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, comenzando por respetar su peso demográfico establecido en instrumentos oficiales como han sido los censos de población y vivienda las últimas 3 décadas, además de acciones concretas que garanticen su participación en la Convención Constitucional. Ello es 12,8%, y los 25 escaños supranumerarios con paridad de género que han surgido de procesos participativos de diversas instituciones de los pueblos, incluso de diferentes sectores políticos y de pensamiento, y respaldados por líderes de opinión y especialistas en políticas públicas e interculturalidad, y también por personas y comunidades de los mismos pueblos. Votación por autoidentificación.
En Chile, rige desde el 31 de enero de 2012 la ley número 20.568, que regula la inscripción automática y el voto voluntario. Y hace un año se presentó un proyecto de ley de escaños, tiempo suficiente para haber construido un padrón electoral indígena, para el caso que se decida hacerlo. Esta vez, nuevamente fallan determinadas instituciones del Estado. Ante ello, creemos que no es posible construir un padrón electoral indígena por cada pueblo, son 10, en tan breve tiempo como lo reconoció el mismo CERVEL. De haberlo hecho, había suficiente información en los diversos servicios públicos para haber cruzado bases de datos del actual Padrón Nacional de CERVEL con nóminas de apellidos indígenas, productos de A, solicitud de calidad indígena en CONADI, B, nómina de apellidos evidentemente mapuche de CONADI, C, nómina de apellidos indígenas de bases de postulantes a programas de becas indígenas, básicas, media y superior, desde el año 1983, D, registro de personas indígenas para elección de consejeros indígenas de CONADI, E, registro de socios de comunidades y asociaciones indígenas jurídicas de CONADI, F, diccionarios de apellidos indígenas editados por CONADI y por otras entidades académicas y funcionarios públicos que son públicamente conocidos y utilizados en acciones de investigación y pedagógicas. Agregar a ello que el porcentaje de autoidentificación indígena en los censos también requiere ser interpretada como datos promedios, pues existe evidencia tanto de que personas indígenas no contestan pertenecer y otros que interpretan tener antecedentes generacionales y se autoidentifican como indígenas en dicho instrumento oficial. Ya en el año 1997, el investigador José Bengoa hablaba del índice de etnicidad, en que en determinados territorios y comunas había subrepresentación de autoidentificación de personas con apellidos indígenas que fluctuaba entre 20 al 50%. Con todo ello, el mecanismo oficial y criterio utilizado en el censo, incluso el que está en preparación para 2023, es asumir la autoidentificación para la elección de escaños indígenas. 4. Hacia un Estado multinacional, intercultural y proactivo respecto de derechos indígenas. Como funcionarios de la CONADI, comprendemos la necesidad de tener un Estado multinacional e intercultural que genere leyes, instituciones políticas, programas, proyectos y asigne presupuestos justos y dignos sobre una relación de consulta y procesos participativos con los pueblos indígenas. Para ello, desde hoy se requiere de todos, y en especial de los actuales partidos políticos con representación en el Congreso, y a las y los futuros constituyentes, para hacer todos los esfuerzos a fin de contemplar en la nueva Constitución los derechos ya reconocidos por el Estado chileno en el Convenio 169 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, Directiva Nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios de la CONADI, 1 de diciembre de 2020. Perfecto. Presidente. Sí, Luz. Sí, presidente, yo concuerdo con que hoy día es muy pronto para votar, escuchar atentamente la indicación del diputado Zafirio, pero yo creo que acá la pregunta es que se supone que todos debieran decir que sí. Todos los que estamos acá queremos, ¿no es cierto?, llegar a un acuerdo para que los pueblos originarios tengan representantes, tengan escaños reservados en la próxima constituyente. Pero si empieza a votar usted padrón o autoidentificación, estamos volviendo a lo que nos tiene sentado en esta comisión. Ya vimos eso en las dos votaciones en la sala del Senado. Ninguna de las dos reunió los quórum necesarios para que sea aprobado. Entonces, si usted ahora otra vez nos lleva a lo mismo, votamos por la autoidentificación o por el padrón, claro, probablemente la autoidentificación en esta comisión tenga la mayoría que tuvo en la Comisión de Constitución, pero cuando lleguemos a la sala nos vamos a volver a encontrar con el mismo problema. Entonces, yo creo que, entiendo que esta comisión tiene que resolver, pero creo que nuestra misión especial, o más importante, es resolver algo que tenga consenso para que lo que se lleve a ambas salas tenga los quórum que se requieren, porque que la comisión mixta resuelva por simple mayoría y lleguemos a la sala nuevamente y no tengamos el quórum, no va a haber servido de nada y el objetivo que todos buscamos no se va a haber logrado, presidente. Y aprovecho de decir que Fernando Rodríguez tiene calidad indígena reconocido, querido senador Guanchupillo. Gracias, presidente. Gracias, Luz. Yo no, Luz, usted me conoce, yo no voy a forzar una discusión, una votación simplemente para ganar por 6-4 una votación y no lo vamos a hacer. Pero yo lo que pido es que hoy día nosotros tenemos al CERVEL, y escuchamos en extenso el CERVEL, tenemos a la ministra Rubilar, tenemos al ministro Villarreal,
está el equipo también del CERVEL a través de Raúl García, y nosotros tenemos que votar indicaciones y textos. Hoy día no hay, salvo el texto de René, que lo ha planteado en particular, yo lo llamaba internamente para decir, René, si tienes un conjunto de indicaciones, las votamos todas, porque aquí hay que votar 2 o 3 bloques de ideas. Y tenemos que votar el mejor texto. Esto tampoco se trata con ganar una indicación con un voto. Esto tenemos que consensuarlo. Entonces, abro la discusión sobre el procedimiento. Inmediatamente, Pancho, inmediatamente, Francisco. Porque podemos estar acá retóricamente, vamos a tener una discusión, o no nos vamos a poner de acuerdo, o vamos a estar conversando. Yo planteo la situación. Ministra Rubilar, ustedes como ejecutivo tienen un planteamiento, y me gustaría que eso se tradujera, se lo pido como presidente de la comisión mixta, en indicaciones, en un proyecto, y votémoslo. Si nos parece, no, y si no, lo enmendamos. Hay una propuesta, René, y tal vez, René, si tú puedes expresar si tienes un conjunto de normas, porque acá no sacamos nada con tener una buena idea en padrón, pero no tenemos un tema en escaño, o no tenemos en integración. Francisco Huenchumilla señalaba muy bien, y eso ya es un elemento adicional importante para despejar. Los pueblos originarios, y también nos han informado, ellos no están en la discusión si están adentro o están fuera. Eso es un tema político, pero tenemos que votarlo nosotros. 20 dentro del padrón o fuera, 15 o 24, lo que sea. Pedro Araya también establecido. Entonces, lo que insisto, trabajemos en el procedimiento. Estoy abierto a sugerencias. Si Luz, usted lo plantea, o lo plantean otros colegas, que no lo votemos, yo modifico la propuesta. No vamos, inmediatamente, René, no vamos a forzar una situación, pero votemos textos, y sobre esa base se harán bien los textos, y se enviará una señal a las salas para votar esos textos, y construyamos una mayoría, construyamos un acuerdo que satisfaga a todos los sectores, y también inspire los principios que creo que todos estamos defendiendo: incorporación, inclusión y representación de los pueblos originarios. René, Pancho... ¿El presidente le pidió la palabra después? Sí, Miguel también. ¿Usted tan abrigado, Miguel? ¿Dónde está? ¿Está en Punta Arenas, o esto es después de las elecciones de la primaria? ¿Qué pasó? Ya. Estamos en el Congreso, que hace mucho frío también. Sí, estaba helado, estuve helado hoy día después de la votación de la censura. El frío recorrió los pasillos. Miguel, inmediatamente, partamos por René. Presidente, muy breve. Un poco para... Lo primero es despejar las inquietudes que han planteado la senadora Ebensperger y el senador Galilea respecto de aprobar algo hoy día sobre lo que quedemos amarrados, y que pueda ser una trampa de alguna manera para no poder despejar los otros 2 temas. Yo propondría que lo votáramos, y evidentemente lo que votamos es la idea central de la indicación. El texto tendrá que ser adecuado, adaptado a lo que se vote respecto de número y carácter de los convencionales que se convenga, que se acuerde. Ahora, yo solo tengo una propuesta respecto de la autoidentificación. Soy el menos indicado para presentar propuestas respecto del número de convencionales y respecto de su carácter supranumerario o no, digamos, porque ese es un tema que tienen que resolver los partidos. Yo ya les comenté en la primera sesión que yo ya tengo el acuerdo de mi partido respecto de la autoidentificación, y es la indicación que he presentado. Pero siempre abierto, por supuesto, a que si se aprobara, a que se adapte el texto a los otros 2 temas, por supuesto, sin lugar a dudas. Gracias, presidente. Gracias, René. Miguel, y luego Pancho. Gracias, desde la gélida oficina del Parlamento. Oye, presidente, mire, yo le encuentro bastante razón a la senadora Luz. ¿En qué sentido? Yo lo que espero es que tengamos escaños, necesitamos un quórum alto para hacerlo. Y creo que si es que lo que deberíamos tener es las posiciones claras en las 3 materias que usted ha dicho, y luego intentar armar el puzzle. Y quizás hoy día la posición del oficialismo no es favorable a la autoidentificación.
pero quizás si no fueran 25 y fueran 18 escaños, o quizás si fueran dentro de los 155 y no supernumerarios, hay más. Entonces, yo comparto que para poder armar ese puzzle necesitamos tener las posiciones en estas tres materias. Y en eso, lamentablemente por Zoom o por teléfono, habrá que conversar y dialogar para encontrar a ver si hay un equilibrio donde todos cedamos parte de nuestras posiciones. Si es que, por ejemplo, nos dijeran que lo que traba toda la discusión con, no sé, 18 o 20 cupos, con autoidentificación, es que todos los cupos sean supernumerarios, bueno, nosotros los partidos tendríamos que evaluarlo. Pero por eso creo que yo comparto que debiéramos, ya se habló todo lo de autoidentificación. Hay dos posiciones. Una es construir el mejor padrón posible, que parece ser algo no posible. Otra es la autoidentificación. Ok, ahí está el texto del diputado Zafirio. Ojalá que el oficialismo mande su otro texto. Avancemos, hablemos del número. Y luego hablemos de por qué deben ser supernumerarios o no. Y mañana intentemos llegar con el mapa de las posiciones y con eso intentar buscar un equilibrio que nos permita llegar con más certidumbre a la sala. Esa es mi posición, presidente. Muy bien, Miguel. Muy bien, Miguel. Presidente. Francisco y Leonardo Soto. Presidente, a mí me identifica plenamente lo que dice Miguel. Yo solamente quiero decir que esta es una materia nueva, no solo en este Parlamento, sino que en el Estado chileno en los últimos 200 años. No es una materia fácil, es una materia compleja. Enseguida, yo lo que quiero es que logremos un acuerdo, porque sin acuerdo esto no va a salir. Y en tercer lugar, no podemos equivocarnos, porque yo creo que cometeríamos un grave error político si no lográramos un acuerdo en esta comisión mixta. Tenemos una tremenda responsabilidad. Yo simplemente digo, imagínense ustedes qué pasaría desde el punto de vista político y social en Chile si no llegáramos a acuerdo y esto fracasara. Nosotros tenemos una tremenda responsabilidad. Entonces creo que hay que hacer una ingeniería fina. Y yo creo que todas las posiciones ya nos conocemos, hemos tirado todas las cosas a la raya, y tal vez lo que pudiera ser que hoy día y mañana conversáramos, y mañana todos llegáramos con un texto respecto de todos los puntos, y ahí empezáramos a votar y agotar las conversaciones de aquí a mañana para tratar de buscar los acuerdos y ver cuáles son los puntos críticos donde hay mayor divergencia. Entonces yo sería partidario de eso, señor presidente, que no votáramos hoy día, que nos tomáramos el tiempo para conversar y que mañana nos comprometiéramos a traer algo por escrito, indicaciones concretas, y ahí, bueno, agotando la discusión, cada cual asumirá su responsabilidad política frente al resultado de lo que logremos mañana. De tal manera que ese sería el camino que sugiero, señor presidente. Francisco, creo que se aportan en los datos, senadora Ebensperger, usted va a tener la garantía de este presidente de que no vamos a hacer forzar una votación. Agradezco mucho la articulación de conjunto que hace tanto Miguel como Francisco. Avancemos entonces en lo siguiente, y aprovechando, Carla, que está usted presente. Yo creo que es importante que el Ejecutivo, y lo quiero radicar en el Ejecutivo porque por lo que representa el Ejecutivo y representa el oficialismo desde el punto de vista de la confrontación que hemos tenido en la sala, más que los partidos que cada uno representamos o las bancadas que representamos, pedir, Carla, con la colaboración de Miguel, de René, de Francisco, Pedro ha hecho su sugerencia, poder hacer un texto con 2 o 3 alternativas y la votamos en su mérito con orden. Yo creo que lo peor aquí también es cuando nosotros podemos ganar circunstancialmente, o se divide un sector o se divide otro, sacamos una ventaja y se consiguen más escaños o menos escaños, o autoidentificación a media. Yo le pediría, ministra Rubilar, que usted ha llevado este tema junto a su colega Monkeven, que en el transcurso estamos en horas, son las 7 de la tarde, no sé qué hora es, 19 horas casi, pudiéramos depositar en una propuesta que colabore el Ejecutivo para poder hacerla, por lo que significa el orden y porque ustedes son la alianza. Insisto, quiero ser súper responsable
Luz, Rodrigo, Juan Antonio, digamos los colegas del oficialismo. Hagamos bien las cosas. Hagamos bien las cosas. Y legítimamente uno votará en la sala, pero votemos textos que, si son aprobados, son autorrealizables, son representativos de los principios que hemos valorado, que creo que en eso hay consenso, pero tenemos que tener una reglamentación adecuada. Entonces, si les parece que el Ejecutivo nos colabore en eso, ministra con su equipo, poner a disposición en el transcurso de hoy día de la tarde y mañana esa situación para que se plantee por el propio Ejecutivo una propuesta. En que insisto, esto a mí yo no quiero ganarlo y no podemos ganarlo como oposición o no podemos ganarlo como sector porque los votos que se requieren son transversales. Y claro, algunos se podrá legítimamente, y colegas acá alguien que podrá no estar de acuerdo, podrá obviamente votar en contra, pero si construimos, tenemos que construir un acuerdo global. Si les parece, colega. Antes, Carla, démosle varios insumos porque hay una propuesta en ese sentido. Me la había pedido la palabra Leo Soto y me gustaría escuchar a Juan Antonio también, colega, su opinión sobre esto, que es importante, y Luz Ebensberger. Leo. Gracias, presidente. No me había percatado que me había dado la palabra. Mire, presidente, estamos en una comisión mixta porque las posiciones en ambas cámaras del oficialismo y la oposición se mantuvieron firmes y sin ceder ni un espacio a la postura contraria. Y llegamos en esta materia, en lo que se refiere a la votación de los electores de escaños reservados para pueblo originario, llegamos con una postura rígida que pedía un padrón especial indígena, que la sostenía básicamente el oficialismo, y una postura de la oposición que hablaba de la autoidentificación de perteneciente a un pueblo originario y que se producía ante la mesa de votación el día 11 de abril. Esas son las dos posturas que no fructificaron ni se aprobaron en ninguna de las cámaras con el quórum suficiente. Creo que no tiene mucho sentido venir a repetir acá las posturas que no fueron mayoritarias, que no consiguieron el quórum. La labor nuestra es establecer alguna postura intermedia que permita sacar la tarea de facilitar la participación de los pueblos originarios. Y en ese sentido, presidente, me gustaría hacer una propuesta distinta a las que se han discutido. En el siguiente sentido, yo creo que, ya lo dijo el CERVEL acá, la posibilidad de tener un padrón especial indígena es virtualmente imposible. Cualquier padrón especial requiere la construcción de él, requiere una depuración, requiere una auditoría en el caso de los registros nacionales, requieren reclamos, un procedimiento de reclamo, si pertenecen o no, y las razones por las cuales uno se incluye en ese padrón especial. Y evidentemente los tiempos, y lo dijo muy claramente el Servicio Electoral, no dan materialmente para la construcción de un padrón indígena especial. En otro tiempo sí, pero hoy día no es oportuno ni es realizable un padrón indígena especial. En consecuencia, la única alternativa es la autoidentificación por parte de los integrantes de la etnia, que, como lo dijo la ministra Rubilar poco rato atrás, es un principio universal que está recogido en varias cartas internacionales. La pertenencia a una etnia, a un pueblo originario, está dada por la conciencia personal de los integrantes de ella en cuanto se autoasignan a sí mismos esa condición. Y eso es lo que ocurrió en Colombia, en Bolivia y en otros lugares. Y está, como digo, recogido en varias cartas fundamentales. Por eso creo que el criterio debería ser el de la autoidentificación. Pero también reconozco, como lo dijo el CERVEL acá, que si se hiciera ante la misma mesa de votación, se transforma en una situación muy compleja porque cada mesa de votación, si es que hay escaños reservados supranumerarios, cada mesa de votación en todo el país va a tener que tener la totalidad de los votos para escaños reservados a pueblo originario. Y eso parece algo muy complejo y engorroso. Entonces, mi propuesta intermedia, presidente, es que podamos avanzar en una autoidentificación de electores de pueblo originario, pero que se produzca antes del día de la votación.
que se establezca un plazo extenso, tiene que ser, y sin requisitos ni condiciones, para que los electores del Registro Nacional se autoasignen la calidad de electores de escaños reservados. En concreto, presidente, que podamos establecer, por ejemplo, que hasta 30 días antes de la elección de los convencionales constituyentes, las personas que así lo deseen, sin ninguna traba, ni obstáculo, ni requisito a cumplir, le expresen su voluntad al servicio electoral de ser votantes en esa elección. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo expresan la voluntad? Bueno, están todas las formas posibles y va a haber varios meses para que eso pueda producirse, desde el momento que se apruebe la ley hasta 30 días antes de la elección. Podrán hacerlo por clave única, sin duda, podrán hacerlo por Chilatiende. Chilatiende tiene una red a lo largo de todo el país, donde las personas puedan señalar con anticipación, hasta 30 días antes de la elección, que van a ser votantes de pueblo de la elección de representante de pueblo originario. Eso le permitiría al CERVEL tener un registro anticipado, poner los asteriscos, como decía el representante del CERVEL, y poder distribuir los votos en las mesas donde efectivamente va a haber una proporción ya más bien definida y con alguna certeza de quiénes van a ser los votantes de la elección de pueblo originario. Esa es una idea, no la tengo reducida a una indicación, pero si le parece a la comisión, si le parece razonable, una autoidentificación previa al día de la elección, podemos trabajarla para prepararla para mañana, presidente. Leonardo, pero volvemos al mismo tema, estimado colega. Yo lo que quiero es que estoy preguntando por eso para que tengamos en todo el arco político con la información. Creo que si cada uno tiene su teoría, tiene su planteamiento, va a ser bastante irrealizable. Por eso hacía el planteamiento que la ministra pudiera concitar eso, teniendo en consideración, y quiero ser muy franco en esto, que la posición mayoritaria, digo en la Cámara, 23 votos, no alcanzó el quórum porque tiene que haber un acuerdo total, es que podemos depositar en el Ejecutivo, hacer una propuesta recogiendo esta información en el transcurso de lo que corresponde, y por eso quiero escuchar las partes. Les pediría que, más que la tesis particular, validemos el procedimiento y de esa manera poder mañana tener un texto con las distintas variedades y alguien lo señaló, Miguel Crispi, que depende de la cantidad de representantes, depende si son supranumerarios, lo señaló también Francisco, se van destrabando temas o se irán resolviendo con una votación mayoritaria. Entonces, les pediría, colegas, que más que referirnos al detalle, si validamos este procedimiento, la ministra Carla Rubilar me ha pedido la palabra, pero quiero que tenga la opinión de todos los colegas para efectos de generar este acuerdo y poder tener un texto en el cual nos sintamos todos interpretados. Luz me había pedido la palabra y Juan Antonio. Sí, muy breve, presidente. Yo valido lo que usted está señalando de pedirle ayuda al Ejecutivo a lo mejor para un poco llevar al papel todo lo que aquí se puede ir a hablar o que se puede, lo que se va concluyendo, lo que se pueda seguir conversando y avanzando de aquí a mañana. Solo tengo una duda, que creo que lo dijo la propia ministra Rubilar en alguna de las sesiones de la Comisión de Constitución, y que por eso ellos no han presentado, ¿no es cierto?, indicación alguna durante estos proyectos, y es porque si el Ejecutivo presentara indicaciones, de acuerdo al 169, requeriría consulta. Entonces, a lo mejor es que ellos nos ayuden, pero que en redactar todo esto, pero que las indicaciones en el fondo tendrían que ser de los señores parlamentarios, porque para no enredar más el tema. Esa es mi duda. No sé si la ministra nos puede aclarar si es efectivo o no. Correcto. Carla, antes de darle la palabra, me gustaría escuchar a Juan Antonio Coloma, por favor. Sí, gracias, presidente. Muy breve. Yo lo que sí voy a hablar de una tesis, no sé que no es lo que le gusta, pero yo siento, por lo que hablamos en las bancadas, el día de hoy tengo entendido que en Renovación Nacional pasa algo similar, que no hay mucho margen para moverse. Y quiero ser bien honesto, me sería más cómodo no hablar en este tema, dejar que entremos a votación, pero comparto que si es que no llegamos a un buen acuerdo, tendríamos
un error histórico. Pero también creo que para llegar a eso hay que entender que esto es algo que excede lo que fue el acuerdo del 15 de noviembre, que estableció un número, que estableció unas condiciones que fueron votadas en un plebiscito hace pocas semanas atrás. Entonces, todo lo que hagamos ahora es modificar las condiciones que se fijaron en ese plebiscito. Por de pronto, no veo espacio de verdad para que haya escaños supranumerarios. No veo espacio dentro de mi coalición en la Cámara de Diputados. No sé en el Senado, pero hoy día con las personas que hablé de Chile Vamos, de los 3 partidos, no hubo una persona que me dijera que está disponible a eso. Entonces, si es que avanzamos en esa lógica, en esta comisión, creo que podemos cometer el error de que quede establecido esto y que después ese sea el argumento para que se caiga. 2, veo muy poco espacio, o por no decir ninguno prácticamente, para tener un acuerdo que sea en la misma mesa de votación, donde se defina si una persona vota por un escaño reservado o dentro del padrón general. No lo veo. Entonces, yo entiendo que aquí hay presiones y muchas presiones de todos los sectores, de distintos grupos que tienen intereses legítimos en este tema, pero creo que de repente por intentar acceder a esas presiones, lograr un acuerdo que incluso puede ir más allá del 6-4 en esta comisión. Yo no niego que podamos construir acuerdos que vayan más allá de ese número incluso, pero que después, en algunos casos, en la Cámara de Diputados o por otro motivo en el Senado, terminemos sin acceder a los 3/5. Entonces, yo les pido ser, a todos, me incluyo obviamente, especialmente cuidadosos en la búsqueda de esos acuerdos, porque muchas veces por intentar acuerdos en lo máximo, vamos a dejar de lado los mínimos. Y si sobrepasamos los mínimos que entiendo desde el Ejecutivo y todo aquí hemos podido sentir o instalar en nuestras bancadas, podemos quedarnos sin reforma. Y por muy duro que suene, creo que eso es una realidad. O sea, si es que aprobamos temas que van más allá y por mucho más allá de lo que se aprobó en la reforma constitucional del acuerdo del 15 de noviembre, creo que nos podemos quedar sin reforma. Y tengo que plantearlo porque quizás sería más fácil no decir nada, que se aprueben cupos supernumerarios, establecimiento de padrones en el mismo lugar y que después, llegada a la votación final, no tengamos ni un escaño reservado. Entonces, creo que eso hay que ser especialmente cuidadoso al momento de generar el acuerdo. Gracias, presidente. Gracias, José Antonio, por la información. Lo que tenemos que hacer es el esfuerzo para poder mañana votar. Matías y Pedro, y pediría que le entreguemos insumos a lo que estamos planteando a la ministra para que poder escucharla. Matías. Gracias, presidente. Muy breve. Yo agradezco mucho la sinceridad del diputado Coloma. Solo quiero recordar algo que recordaban días pasados el destacado profesor de Derecho Constitucional Patricio Zapata, en orden a que el principio de los escaños reservados para los pueblos originarios se aprobó en la Cámara de Diputados en diciembre del año pasado y que lo que aprobamos fue una indicación del diputado Andrés Molina, presidente de Bópoli, miembro de Chile Vamos. Eso es lo que aprobó la Cámara de Diputados y lo aprobó antes de la publicación de la reforma constitucional de convocatoria a plebiscito. Entonces, todos somos libres de opinar como queramos, si somos partidarios, en el caso de nosotros, o no, en el caso de otros, respecto a establecer escaños para los pueblos originarios. Pero por favor, no pongamos como argumento la falta de acuerdo el 15 de noviembre sobre el particular, porque de lo contrario tampoco podríamos haber incorporado la paridad, que fue una conquista de las mujeres del Congreso Nacional, de todos los partidos y de todas las coaliciones, que ellas se pusieron de acuerdo y trajeron una indicación que finalmente aprobamos en la Comisión de Constitución y después en ambas cámaras. La mesa técnica, con representantes de todos los partidos que suscribimos el acuerdo del 15 de noviembre, quiero recordarlo, efectivamente no se puso de acuerdo respecto a los escaños reservados, pero le encomendó esa misión al legislador y dijeron expresamente: no hemos podido llegar a acuerdo respecto al número de escaños reservados, pero invitamos
y de alguna manera se emplazó al Congreso Nacional a llegar a un acuerdo sobre la materia. Entonces, yo quiero decirlo porque se recurre fácilmente a ese argumento y expresamente se acordó aquello. Yo quiero insistir, presidente, usted ha hablado de propuestas concretas. Hay una propuesta concreta del diputado Zafirio que yo suscribo, que yo apoyo, que tiene que ver con la autoidentificación. Veamos cuáles son las otras propuestas y veamos cuál es la que genera mayor grado de consenso. Muchas gracias. Pedro Araya. No, presidente, bastante breve porque ya expuse mis puntos y creo que son más que conocidos. Creo que la ministra tiene insumos suficientes, por lo menos desde la oposición, cuáles son los criterios básicos. Primero, que exista una representación adecuada de cada pueblo, ojalá en una mixtura de incluirlos dentro de los 155 más supranumerario. Y por último, la preferencia nuestra, por lo menos yo con lo que estoy comprometido, es poder avanzar en la autodeterminación. Ahora, sí me causa cuidado lo que dice el diputado Coloma, porque sus palabras queda claro que no hay mucha margen de maniobra con la UDI para levantar un acuerdo. Entonces, como él ya sincera que es muy difícil que se entreguen los votos, probablemente este acuerdo va a tener que construirse entre parte del oficialismo con la oposición. Entonces, en eso tenemos que tratar de ver cómo juntamos los votos necesarios y pedirle a la UDI que haga un esfuerzo en esto, porque yo vuelvo a insistir, esto no es una pelea para enrostrarle después al gobierno y a la derecha que una vez más le negó derecho a los pueblos originarios. Yo en lo personal quiero una fórmula que permita que los pueblos originarios estén en el proceso constituyente, y si para eso tenemos que ceder, obviamente estamos disponibles en la medida en que se respeten ciertos criterios y principios generales que son por lo demás los principios que nos han señalado los propios pueblos, y esto no es algo que se me ocurrió a mí de la noche a la mañana, es algo que los pueblos han trabajado suficientemente y que han trabajado además con mucha fuerza, especialmente con el senador Huanchipilla. Gracias, Pedro. Escuchemos a la ministra. Gracias, presidente. Lo primero es efectivamente hacernos cargo de lo planteado por la senadora Sperger, en el sentido de que, como dijimos en la primera sesión que se tuvo en la Comisión de Constitución del Senado, nosotros estamos acompañando este proceso, no estamos presentando indicaciones, estamos trabajando en conjunto con los parlamentarios y acompañando el proceso de indicaciones, puesto que cualquier presentación del Ejecutivo, según el 169, implicaría una consulta indígena. Y entendemos, obviamente, que este proceso requerimos sacarlo adelante para poder tener representación en la Convención Constitucional. Lo segundo, dicho eso, nosotros por supuesto que estamos a disposición, presidente, tal cual que usted lo requiere, de poder colaborar, ayudar a hacer una redacción para poder mañana efectivamente poner a disposición de los honorables senadores y diputados de la comisión mixta diferentes opciones, no obstante que recogemos que es necesario llegar a un acuerdo, y un acuerdo que no insista en lo que ya no ha conseguido los votos, porque finalmente eso es tropezar de nuevo con la misma piedra, y acá finalmente la comisión mixta es la última oportunidad que tenemos de ponernos de acuerdo, porque lo que vaya a la sala y no tenga los votos, tal cual como dice el diputado Juan Antonio Coloma, va a ser un rechazo a la reforma constitucional y va a ser finalmente no tener representatividad de los pueblos indígenas en la Convención Constitucional. Y eso sí sería un error histórico. Y en ese sentido, plantear, presidente, que toda nuestra disposición, nuestros equipos técnicos a través del subsecretario Villarreal y de los equipos del gobierno, también de la CESPRES, porque el ministro Monker, como usted muy bien dicho, presidente, está muy involucrado en esta materia y nos ha ayudado enormemente. Yo solamente a modo de contribución al debate que se está generando en particular al respecto del tema del padrón y de la autodeterminación, dos temas. Uno, una consulta propiamente tal al CERVEL, porque quizá puedo yo haber entendido mal, pero lo que plantea el senador Galilea finalmente es algo que creo haber escuchado que se podía hacer por parte del CERVEL, quizás estoy equivocada, pero eso es lo que yo entendí el día de ayer, que es que del padrón general finalmente marquemos con bases administrativas a las personas que podrían efectivamente elegir libremente votar en la elección general o votar en la elección indígena, y abrir un periodo corto de tiempo que permitiera que quienes por estas bases administrativas no entraran a esta suerte de marca, poder acceder a la posibilidad también de votar y nadie decir de que no pudo entrar a la elección del convencionales indígenas. Yo entendí por la exposición que hizo el CERVEL ayer
que existía la posibilidad de en el padrón general normal hacer esa marca con base administrativa y agregar un periodo breve de tiempo que permitiera a esas personas que quisieran votar en la elección de constituyentes indígenas poder hacerlo. Yo entendí eso, quizás estoy equivocada, y aprovecho, presidente, de consultarle efectivamente al CERVEL si lo que estoy planteando es real o no, para poder despejar. Lo segundo es contribuir al debate con un documento que yo creo que es irrefutable, que es la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas al respecto de lo que se entiende efectivamente para la autodeterminación, y lo voy a leer entre comillas. En el estudio se señala además que el indígena es la persona que pertenece a una población autóctona por autoidentificación, que es lo que se llama conciencia de grupo, que es reconocida y aceptada por esta población en calidad de uno de sus miembros. Esto es aceptación por parte del grupo. Esto otorga a las comunidades autóctonas el derecho y el poder soberano de decidir cuáles son sus miembros sin injerencia externa. Es decir, es muy importante entender que no basta con lo que es la conciencia de grupo y cómo yo me siento, sino que yo debo tener una aceptación por parte del grupo. Y eso es muy relevante para que tengamos claro a qué nos estamos refiriendo con los estándares internacionales en materia de autodeterminación, que pareciera ser que la propuesta del senador Galilea, si es que el CERVEL refrenda que se puede hacer, y que lo que entendimos ayer, lo que parte de lo que escuchamos en la exposición, insisto, pudiera estar equivocada, pero yo entendí eso, podría efectivamente congeniar los dos conceptos y permitir avanzar en una salida intermedia que tal vez despeje este problema que no llegó a consenso definitivamente en el Senado y que hoy día llega a sanción de la Comisión Mixta. Perfecto, gracias, ministra. Senador Buenchumilla y diputado Coloma. Presidente, solamente un par de comentarios respecto de lo que dijo la ministra, y es con el mejor ánimo que yo se lo planteo a ella. Digamos que el Ejecutivo no pueda presentar indicaciones por el convenio 169, digamos, no es así, porque el convenio 169 obliga al Estado y también al Poder Legislativo, de tal manera que tampoco nosotros podríamos hacer lo que estamos haciendo si esa fuera la interpretación, digamos, del convenio 169. Aquí, al inicio de este proyecto de ley, los profesores y académicos que vinieron a exponer, de partida nos dijeron que no era necesaria la consulta. Eso quedó despejado cuando se debatió en general acá en la comisión por los profesores Salvador Millaleo y Domingo Namuncura. De tal manera que eso la comisión lo vio en su momento y está despejado para que quede constancia en la historia de lo que estamos haciendo. Y lo segundo, respecto de las Naciones Unidas, eso es verdad, ministra, pero, por su intermedio, señor presidente, pero eso supone que exista un proceso político previo que Chile no lo ha cumplido, que es el reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos indígenas. Si tuviéramos aquí autodeterminación, no estaríamos acá en este tema, digamos. Estaríamos simplemente discutiendo el número de cupos y le diríamos a los pueblos indígenas: vean ustedes cómo los eligen, qué requisitos tienen, quiénes votan, en virtud del principio de autodeterminación. Pero eso en Chile no lo tenemos. Entonces aquí es el Estado el que está invitando a los pueblos indígenas a participar. Entonces tiene que colocar unas reglas que permitan hacer operativo esa invitación. Porque si esa invitación va con letra chica y no permite llevar adelante el proceso, lógicamente va a funcionar. Entonces, esa referencia a las Naciones Unidas es correcta, pero aquí en Chile no existe principio de autodeterminación, por eso que eso es inoperante. Gracias, presidente. Gracias, Francisco. Diputado Coloma y Raúl García luego. Y Luz, presidente, sí, muy breve. Respecto a lo que acaba de decir el senador Araya, creo que el error que no podemos cometer es caer en caricaturas
que impidan avanzar en una conversación. Cuando planteo lo que planteo, cuando digo la opinión que recabé en la bancada, y repito, no solamente de mi partido, sino de varios parlamentarios de Chile Vamos, es para poder llegar a un acuerdo que tenga validación después para llegar a los quórum necesarios. Es un quórum alto. Por lo tanto, decir entonces no negociemos con un grupo porque, no sé, no voy a calificar la actitud, pero creo que al revés, si cada uno pudiese decir cuáles son el punto o hasta dónde uno puede transar, quizás podríamos llegar a una conversación o un acuerdo más rápido. Porque de lo contrario uno escucha, claro, presentación de indicaciones o ideas o conceptos que pueden sonar muy lindos, pero siento que uno también le habla quizás a un electorado propio, quedándose en la imposibilidad de poder alcanzar acuerdos que después permitan llegar a la votación del 8/5. Yo le digo, presidente, creo que si el acuerdo va mucho más allá, aquí hay en el Senado presentadas reservas de constitucionalidad. Aquí hay en el Senado la solicitud de recálculo de los quórum, subiéndolo de 3/5 a 2/3. Entonces, tengamos cuidado con esos detalles, porque por mucho que uno pueda presentar una indicación para después decirle a su gente, lo hice, pero la izquierda o la derecha votó en contra y no llegamos al acuerdo, creo que va a ser un tremendo error el que vamos a estar cometiendo. Entonces, ojalá intentemos llegar a acuerdo y no caricaturizar, porque eso al final le hace muy mal al debate. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Al menos como presidente, usted no va a escuchar de mí ninguna caricatura, porque creo que en esto respeto los esfuerzos y he escuchado, hemos conversado y he visto los esfuerzos que cada sector hace. Aquí creo que yo no voy a hacer una caricatura, y por eso precisamente me he permitido proponer a la ministra, porque confío también en su capacidad, que ha estado en todas las reuniones dando opiniones, pero yo creo que es bueno cuando se articula desde el Ejecutivo, donde no digo ustedes, Juan Antonio, Luz, en un sentido peyorativo, lo digo desde que tenemos que construir, y creo que hay la ministra lo ha expresado. Por eso me permito plantear esta metodología. René, el mismo Francisco Buenchumilla han hecho muchos esfuerzos porque son de una zona en que tienen mayor conocimiento, tienen una mayor vinculación, y los conozco. Pedro y Luz han planteado, y veo ahí a Insulza, han planteado muchas particularidades del norte. Hay muchos diputados de la región metropolitana que tienen una visión distinta. Entonces, yo lo que insisto, mi propósito como senador, como presidente de la comisión, es avanzar a eso, no de caricaturas. Pediría que lo mismo, no hiciéramos tesis, esto o lo sacamos entre todos o no va a ser posible. Y creo, ministra, y darle la palabra, aunque Luz me había pedido la palabra antes, es dar fe en usted, con la situación que muy bien ha aclarado Francisco, de que no habría una imposibilidad cuando tenemos normas o tenemos indicaciones, en este caso, concordadas y articuladas desde el Ejecutivo, con lo que usted, el ministerio que usted represente, el rol que ha jugado en esto, con el ministro Monkever, creo que facilitan las cosas, y al menos, Juan Antonio, ese es mi propósito como senador, y he dado siempre las garantías para eso. Hay que hacer bien las cosas. Y políticamente nadie está obligado a lo imposible, ni nadie, menos en este proyecto, alguien impone una idea o es dueño de la única verdad. Esto lo construimos entre todos, y lo que construyamos hay que hacerlo bien. Y hay que hacerlo con respeto, y hay que hacerlo con autorrealizable, como digo, que sea para el CERVEL. Y termino con esto, Raúl, que me había pedido la palabra, perdón. La Comisión de Constitución valoró, sobre todo en el plebiscito anterior, valoramos y enviamos incluso una comunicación de felicitación al CERVEL, que teníamos 1000 dudas, que había 1000 problemas, y se hizo bien. La institución de los colaboradores, de facilitadores, recursos, se hizo bien, y nosotros a las 9 de la noche sabíamos los resultados, y creo que más allá de las opciones legítimas que cada uno sustentaba, nadie pone la duda. Incluso las mismas primarias de este fin de semana, a las 7 de la tarde sabíamos, nadie ha discutido el procedimiento, más allá de si uno ganó o perdió. Entonces, yo voy a dar las garantías en eso, estimados colegas, para que sin caricaturas avancemos a una solución. Luz me había pedido
Raúl y René para que tomemos una decisión. Luz. Gracias, presidente. Y en el mismo sentido de lo que habló Juan Antonio, y con esto quiero terminar el tema, pero me parece muy injusto por su intermedio, presidente, lo que señala el senador Araya. Represento a la UDI, soy senadora de la UDI y he estado trabajando, y en esto le consta a usted, al senador Conchumilla y al senador Galilea, con la misma fuerza que todos ustedes desde un comienzo en estos proyectos. El que no pensemos igual, el que no tengamos o no defendamos la misma indicación, no significa que usted quiere más que yo que hayan escaños reservados. Me parece absolutamente injusto que ningunee a los parlamentarios de la UDI de esa forma, sí. Presidente, por su intermedio, el senador Araya. De verdad, ya. Me parece bastante... No, presidente, es que se habla mucho en este parlamento, ¿no es cierto?, de valorar a la mujer. Pero parece que no es tan así. Parece que no es tan así, y es más el discurso que de verdad en la realidad. He participado en la Comisión de Constitución de todas y cada una de las reuniones para avanzar en este tema. Hemos presentado como oposición una indicación que partió en 3 escaños reservados con un padrón y que fuera aumentando proporcionalmente. Hoy día la indicación que presentamos junto al senador Galilea es de 15 escaños, desenganchados del padrón. Entonces, que no me vengan a decir quién ha avanzado en lograr un acuerdo y quién no. Es lo único que le pido, y que por favor no ningunee a la UDI. No me parece correcto, porque hemos dado, al menos yo en esta comisión, he tratado de hacer todos los esfuerzos porque lleguemos a acuerdos. Y este es un tema que a mí, particularmente, además como senadora del norte, tengo un compromiso con el pueblo aymara y con el pueblo quechua. Gracias, presidente. Luz, volvemos al tema. Yo les pediría, si se malinterpretó, conocemos a Pedro Araya, respetuoso, y yo también quiero dar fe porque usted no solo ha colaborado en esta comisión, incluso colaboró en un problema técnico que tuvimos en un momento, y lo quiero agradecer porque usted y Rodrigo dieron la unanimidad para reponer un aspecto técnico que teníamos, y es clave por su voluntad, y Luz, no quepa duda. Y se lo dije al diputado Coloma, aquí no hay privilegio digamos, de mayor o menor protagonismo, pero insisto y reitero, y por favor, hagamos fe, y yo estoy valorando la labor de Carla, que nos puede ayudar como ministra. Podemos generar ahí, quiero escuchar a Raúl García en lo que pueda colaborar, y avancemos ahí. Si no generamos un acuerdo, no vamos a tener ley de escaños reservados. Yo creo que eso no lo quiere nadie. No es un triunfo de nadie, ni del gobierno ni de la oposición. En esto es un tema de Estado. La Convención Constitucional es una obra que se ha construido por una mayoría, y es una responsabilidad del Estado que tenemos que hacerlo. Y hagámoslo bien. Es difícil, es inédito. Yo creo que aquí podemos cometer errores, o podemos tener incapacidad de tener toda la información. Démonos el tiempo, escuchemos, nutrámonos de información en lo que resta de la tarde para mañana, de algunos expertos. Nos llegan comunicaciones por teléfono, por interno, de sugerencias de gente que está viendo esto, y al menos las que yo he escuchado son positivas, mire, sugiero esto, hagan esta situación. Entonces les pediría, colegas, como presidente haré todo el esfuerzo, hagamos la última rueda, entreguemos este mandato, que nos ayude la ministra con el equipo, pongamos a disposición eso, y establezcamos 2 o 3 líneas de alternativas, y las iremos votando en su mérito, ojalá con el mayor consenso. Si en esto los triunfos parciales aquí son irrelevantes, son estériles. Raúl, perdón, que lo hemos dilatado bastante. Nada, presidente, muchas gracias. Ante la consulta que formuló la ministra Rubilar, y con el objeto de contribuir, si es factible, con la clarificación de algunos conceptos técnicos electorales, a ver, la posibilidad o imposibilidad de hacer un padrón con electores
propios de los pueblos originarios, esa pregunta se responde de manera distinta dependiendo del estándar que le queramos poner o que le queramos exigir a ese padrón. Y por estándar me estoy refiriendo derechamente a la confiabilidad que queramos tener de ese padrón. Si ese padrón queremos someterlo a los estándares habituales que tenemos para todas nuestras elecciones y plebiscitos, obviamente que estamos con los plazos vencidos prácticamente, porque ese padrón tendría que ser sometido a estándares de auditoría para dar una seguridad mínima y sobre todo, estimados y estimadas honorables, cuando escucho que hay dudas sobre la confiabilidad de ciertos registros, si los apellidos sí o no, entonces en ese ambiente, en esa atmósfera donde hay ciertas interrogantes, en lo personal, me parece que se hace más necesario aún, si es que vamos a hablar de un padrón de electores pueblos originarios, que este sea sometido a los mismos estándares de revisión y de confiabilidad que tienen los padrones electorales en nuestro país. Y para eso las fechas y los plazos están ya prácticamente vencidos. Piensen ustedes que el 12 de diciembre nosotros ya empezamos a revisar los padrones de nuestro país por parte de auditoras externas con el objeto de llegar a un punto en el cual se le pueda entregar al país la confiabilidad que necesite y que espera respecto del universo de electores que va a participar el 11 de abril. Una cosa más bien conceptual, cuando hablamos de padrón, ¿qué es lo que estamos diciendo? En otras palabras, estamos hablando de identificar previamente al universo de electores que va a participar en una elección, un plebiscito. Eso es un padrón, identificar previamente, con estándares de confiabilidad y de seguridad. Aquí se plantea la posibilidad de la autoidentificación, que conceptualmente es muy válido. Creo que nosotros como CERVEL no tenemos nada que decir al respecto, salvo las consideraciones de índole operativa, consistente en tener una cantidad de cédulas electorales impresionante, si es que operamos con un método de autoidentificación el mismo día de la elección. Pero desde el punto de vista conceptual, solo aclarar que una metodología o una opción como esa es la antítesis de un padrón. O sea, que aquí la persona el mismo día de la votación se va a presentar como un elector de un grupo de pueblos originarios, tengamos claro que ahí no hay padrón. Eso es la antítesis del padrón si es que la estamos entendiendo, si estamos definiendo un padrón como la identificación previa a una elección del grupo de electores que va a participar en la misma. Y esa identificación previa también tenemos que hacernos la pregunta con qué estándares de seguridad y de confiabilidad necesitamos y queremos esa identificación previa. Entonces, para contestarle derechamente a la inquietud de la ministra Rubilar, padrón con electores correspondientes a pueblos originarios con los estándares de confiabilidad con que se elaboran los padrones en Chile, teniendo los plazos ya prácticamente iniciados, no es factible. Si por el contrario queremos hablar de un padrón igualmente anticipado, pero con otros estándares de confiabilidad, por cierto, mucho menores, o incluso ninguno, claro, podríamos a partir del día 90 anterior a la elección hacer estas marcas, que vendrán de los registros de la CONADI, vendrán de la nómina o del decreto de nombre y apellido. Ahora, ¿qué grado de certeza y confiabilidad tiene todo eso? Por lo menos el servicio electoral no puede hacerse cargo de aquello. No sé si respondo a su pregunta, ministra, por su intermedio, presidente, pero era la precisión que quería hacer. Gracias. René tiene la palabra, René Zafiro. Gracias, presidente. Sí, presidente, solo para hacer presente un par de apreciaciones. Es absolutamente razonable que no sea lo mismo hacer un análisis de cómo salir
como Congreso Nacional bien de esta situación, viviendo en la región de la Araucanía o viviendo en regiones donde no hay una incidencia importante o presencia importante del mundo indígena. Y es natural que sea así, porque para nosotros, y probablemente interpreto en esto al senador Buenchumilla, porque para nosotros este es el principal problema cultural, social, económico y político que existe en la región, y respecto del cual no ha habido gobierno alguno que lo haya podido o querido enfrentar con el carácter holístico que tiene este conflicto. Ese es un primer tema. Entonces, es un error pensar, desde mi punto de vista, que aquellos que voten, que si no hay acuerdo en la comisión, que aquellos que voten a favor, por ejemplo, de la autoidentificación, salgan gananciosos frente al mundo indígena, y los que voten en contra en la comisión salgan derrotados, o sea, salgan derrotados ante el pueblo. No, no va a ser así. Vamos a salir todos derrotados frente al mundo indígena, porque vamos a demostrar nuestra incapacidad para avanzar en una temática respecto de la cual el Estado de Chile no ha podido avanzar nunca. Nunca lo ha tomado en serio. Entonces, aquí no es un tema de izquierdas, centros y derechas. El punto es si estamos o no estamos disponibles para abordar la temática indígena en serio y dejar la calculadora de los partidos metida en el escritorio solo por esta vez. Porque si no lo hacemos, independientemente de lo que votemos en la comisión, el resultado para cada uno de nosotros va a ser el mismo: el rechazo del mundo indígena y la prolongación, la eternización de un conflicto que no tiene visos de solución. Los partidos dieron una luz al encontrar un cauce institucional para enfrentar una crisis de proporciones. En nuestra región, y termino de inmediato, presidente, en nuestra región, esta es la misma crisis que vivimos todos los días. La que vivió Chile a partir del fines del 2019 es la crisis que vivimos todos los días en la Araucanía. Entonces, yo les pido que comprendan eso, que comprendan eso. Para nosotros es vital lograr un acuerdo. Es vital lograr un acuerdo. No estamos resolviendo un problema administrativo. No estamos resolviendo un problema que se pueda solucionar mediante bonos, como se creyó durante décadas. Bono para esto, bono para esto otro, plata para esto, plata para esto otro. Aquí no está en juego un fondo de tierra, no hay dinero en juego. Es la dignidad de los indígenas de nuestro país la que está en juego, y la credibilidad y la prestancia del Congreso Nacional para poder abordar o no este tema. Si no nos ponemos de acuerdo, mi impresión es que ninguno de nosotros va a poder salir tranquilo a la calle. Y lo digo así de dramáticamente. Y se lo dice quien vive y les habla desde Temuco, al igual que el senador Buenchumilla. Y no es lo mismo hablar del tema indígena desde Las Condes, desde Vitacura o desde Providencia, que hacerlo desde Temuco. Y yo la verdad es que yo lamento que no hayamos podido avanzar en el tema de la autoidentificación. Porque nos acaba de decir el director de CERVEL que no hay otra alternativa, que los estándares de un eventual registro, o respecto de los estándares, sí, digo bien, de un eventual registro, no dan como para que el CERVEL se haga responsable o se haga cargo de las implicancias que pudiera tener, las deficiencias que pudiera tener el proceso con un registro con esas características. Nos queda un día. Yo creo que nos queda solo un día, y yo espero, presidente, que comprendamos la magnitud de la decisión que estamos tomando. Desde Temuco, yo les digo, para nosotros es lejos el principal de los temas que debemos resolver si queremos pensar en una constitución que sea representativa de la totalidad de los chilenos, en un proceso constituyente de verdad, y que no nazca. Miren,
acabamos de salir de la Comisión de Constitución, y está aquí el diputado Boca, de la Comisión de Constitución, con una propuesta a la sala, acordada respecto de la participación de los chilenos radicados en el extranjero para que puedan sufragar en el proceso de elección de miembros de la Convención Constitucional. Y además creando un distrito electoral en el extranjero que elegiría dos miembros de la Convención Constituyente. Entonces, todo esto es excepcional. Yo insisto en lo que señalé en la sesión anterior. Nada de esto es parte de la normalidad. Entonces, si queremos resolverlo y evaluarlo con criterios de normalidad, no vamos a poder resolverlo. La invitación es la misma que les planteaba ayer, digamos. Yo fui militante toda mi vida y no es cómodo ejercer como diputado independiente. No es fácil tampoco, porque uno, por ser independiente, no deja de tener ideas y siente cercanías. Y este es un tema respecto del cual al resto del país, el senador Huenchunilla, por su intermedio, presidente, compartirá conmigo, por Dios que le ha costado entenderlo, y por Dios que le ha costado tomar la decisión de abordarlo. Y qué más claro que cuando el senador Huenchunilla lo plantea como un tema central, siendo intendente de la región, cuánto demoraron en pedirle el cargo. Eso fue no comprender nada. Y las cosas siguen exactamente igual. Gracias, presidente. Gracias, René. Hemos dado todas las palabras. Creo que estamos en un carril donde voy a reafirmar la propuesta. Yo pediría a la ministra Carla Rubilar que le hagamos llegar las propuestas, que el Ejecutivo pueda hacer una propuesta. Confiamos, ministra, en la capacidad. Yo quiero valorar, usted y el ministro Monque han estado desde el comienzo, se ha conversado, se ha avanzado, usted conoce las posiciones, conoce al subsecretario Sebastián Villarreal, aún más Sebastián, usted ha estado en todas las reuniones y ha estado en mesas de trabajo donde hemos colaborado. Y aquí, insisto, no voy a repartir méritos ni deméritos. Creo que todos los colegas, desde su óptica, desde su visión, me interpreta René, nosotros quienes viven en la Araucanía, quienes vivimos en el territorio, en Valdivia, y quienes viven en el norte también sienten esto. Esto es una responsabilidad y este es un tema que no tiene que ser el patrimonio de un territorio, ni de un sector político, ni un partido. Creo que la Constitución la podremos hacer mejor en la medida que cedamos. Yo recuerdo, por favor, la discusión que tuvimos de paridad. Era una cosa que era inexplicable, era ininteligible, era imposible hacerlo, porque todos teníamos naturales aprensiones, o no había historia. Y lo hicimos, y creo que eso es un orgullo. Usted, ministra, lo reconoció y lo ve, es un patrimonio del país. Y elegiremos la igual cantidad de hombres y mujeres, y eso será un activo de la constituyente. Seguramente se verá. Yo pediría, ministra, que quedemos hasta acá, hacer pie en fe en que se pueda centrar desde la propuesta que usted nos ayude a conformar y estar convocados mañana a partir de las 5:30, más que con buenas ideas, con texto. Lo mismo René, desapareció René. René, si esa indicación que usted mandó a la Secretaría, reenviarla a Carla, cómo la podemos en el transcurso del día mejorar, adicionar, corregir, y vamos votando las indicaciones mayoritarias. No sacamos nada con votar indicaciones muy buenas que van a ser minoritarias. Entonces, ahí Carla, ministra, junto al ministro Monker, también toda la colaboración. También a la Secretaría, estar atento para trabajar mañana. Mire, más que largo, trabajemos de manera ordenada y con contenido. Y también a quienes nos siguen, porque llega mucha información a través del teléfono, mundo académico, mundo de organizaciones. Ayúdenos también a buscar sin maximalismo, sin derrotar a nadie o sin imponer, pero con los principios de una constitución con escaños reservados para los pueblos indígenas. Quiero poner fin acá, salvo que alguien quiera cerrar con alguna cosa. Y, ministra, agradecerle también que hagamos este trabajo en las horas que quedan para mañana concordar, y que hagamos llegar a la ministra con su equipo y con nuestros equipos también lo que
lo que tenemos disponible. Estimados colegas, gracias, ministra. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta y mañana a las 5:30 hasta total despacho el proyecto. Gracias, presidente.